Un saludo fraterno para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Gracias a Dios por el privilegio que nos brinda de estudiar la lección número 6, titulada ¿Porque qué nación grande hay? El versículo de memoria lo encontramos en Deuteronomio 4:8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? El versículo de memoria describe la experiencia de Israel y debe dejar en claro que su grandeza no estaba en su poder político, ni en la extensión de sus dominios de territorio, ni sus hazañas de victoria en guerras o riquezas. La pregunta retórica de Moisés, ¿y qué nación grande hay?, en Deuteronomio 4:8 implica que lo que lo hizo a Israel tan grande era Dios y sus leyes. Nuestro estudio gira en torno a 3 temas principales: una ley diferente, una ley universal y una ley vigente. Y finalizaremos con las aplicaciones personales. Comencemos. Una ley diferente. Al estudiar el valor y la autoridad de las leyes y estatutos dados por Dios a Moisés, consideramos que todavía son relevantes para el mundo moderno. No podemos reducirlos a un conjunto de reglas que privaron a Israel de su juicio y su libertad. La razón por la que Israel debía volverse a su Dios y oír su voz y aceptar sus leyes con toda su inteligencia era para que fuesen su estilo de vida, para que prosperaran y para que se realizaran como seres humanos. Un estudio consciente de estas leyes, a pesar de que algunos puntos están en común con los códigos legales de las culturas circundantes, también existen diferencias más que fundamentales, y la principal es que la ley dada por Dios a Moisés es una revelación que viene del cielo y que supera cualquier ley humana y terrenal. Las leyes dadas por Dios a Moisés no son el resultado de consulta y elaboraciones humanas, sino que son un regalo divino y que difieren de otras leyes orientales, porque están imbuidas de referencias a Dios mismo a lo largo de sus textos. Siempre lo remiten a Él. En cambio, los documentos legales del Medio Oriente rara vez hacían referencia a Dios en la introducción y en las conclusiones. Otro punto importante de las diferencias está en que Babilonia requería la pena de muerte para algunos robos, mientras que la Biblia solo requería una compensación financiera equivalente, y en los casos más graves añadirle al valor de lo defraudado una quinta parte. En la ley de Moisés se deja por sentada la preeminencia de la vida humana sobre los valores materiales, y esto era aplicable al natural y al extranjero porque era de carácter universal. En teología y dentro de las esferas bíblicas se hace una distinción entre la importancia de las así llamadas leyes apodícticas y las leyes casuísticas. Las leyes bíblicas son leyes apodícticas, absolutamente normativas, que hablan con autoridad, son juicios independientes de las circunstancias concretas. El mandamiento no matarás o no cometerás adulterio se levantan absolutos y tajantes. La ley de Dios no se justifica sobre la base de un proceso lógico. Solo la experiencia de la obediencia nos permitiría verificar su rectitud. Por lo tanto, la ley de Moisés es muy diferente de todas las demás porque implica una dimensión que está ausente en otros lugares. En el caso de Israel, ellos obedecerían por la fe y no por la lógica humana. A diferencia de lo anterior, la literatura jurídica del antiguo Cercano Oriente estaba dominada por leyes casuísticas, relativas a circunstancias y casos concretos de conducta. La persona sabía que la ley era correcta antes de haberla experimentado,
mientras que las leyes apodícticas, en el caso de Israel, en su respuesta que dieron a Dios, ellos dijeron, haremos todo lo que Jehová ha dicho, y luego entenderemos. Éxodo 19, verso 8. Continuamos con una ley universal. La ley de Moisés no es la expresión de la cultura y sabiduría específicas de Israel. En Deuteronomio, Moisés aclara su dimensión cósmica incluso antes de que Israel existiera como una nación. Podemos ver en Deuteronomio 4:32. Esta intención universal se observa dentro de la ley misma y la podemos inferir en referencia con la creación. En el Decálogo, el sábado es el monumento conmemorativo de la creación y se sitúa y se destaca en el centro de la ley misma, el lugar donde se ponían los sellos de los antiguos documentos del pacto. Esta posición del sábado sugiere que la percepción de Dios como creador se encuentra en el corazón mismo de los 10 mandamientos y enfatizan al Dios creador tal como lo hace Génesis capítulo 1 cuando repite la frase, y dijo Dios en todo el escenario de la creación en fundación. En las leyes alimentarias, los hebreos usan un término técnico llamado kosher, que significa acto, adecuado, legítimo y correcto. Ellos aplican este principio en la distinción entre las carnes limpias e inmundas, y nos recuerdan que en la redacción de Levítico 11, Moisés utilizó las palabras técnicas y las expresiones estilísticas, tales como bestias, reptiles que se arrastran según su especie y otras más, que se encuentran también en Génesis capítulo 1. Además, la lista de animales de Levítico 11 del verso 2 al 8 sigue la misma secuencia que se encuentra en Génesis 1 de los versos 24 al 26. Daremos algunos ejemplos. La creación de los animales acuáticos, Levítico 11 del 9 al 12, comparada con Génesis 1:26, está seguida de la creación de los animales que vuelan, Levítico 11 del 13 al 23, comparada también con Génesis 1:26, y finalmente la de los animales terrestres y de los reptiles, Levítico 11 del 24 al 43, siempre comparada con Génesis 1:26. Por último, en Levítico 11, como en Génesis 1 del 24 al 26, establece la relación entre los seres humanos y los animales, como una contraparte de la relación entre la humanidad y Dios. Y en Génesis 1:26, el deber de ejercer dominio sobre los animales se relaciona con el hecho de que los seres humanos fueron creados a imagen de Dios. Y además, Levítico 11, el deber de distinguir entre carne limpia e inmunda, está asociado con el hecho de que la santidad humana refleja la santidad divina. Y Dios dijo, seréisme santos, porque yo soy santo. Levítico 11, versos 44 y 45. Finalizamos con una ley vigente. Por su relación con la creación, las leyes religiosas y morales del Decálogo, así como las leyes alimentarias, entre las carnes limpias e inmundas, son universales y siguen siendo aplicables a cualquier ser humano, a diferencia de las así llamadas leyes ceremoniales, que se relacionaron con los sacrificios y oficios del templo y estaban destinadas a desaparecer con él cuando el templo fue derribado. Prueba objetiva de esto es que aún no se practican sacrificios desde que fue destruido el segundo templo. En cuanto a las leyes circunstanciales, que en su mayoría son casuísticas, también estaban destinadas a perder el carácter normativo, porque estaban basadas en las circunstancias que las generaron, y al desaparecer, desaparecerían también con ellas. Tenemos el caso del ejemplo, las leyes de la esclavitud, las del vestuario, las de cultivar la tierra y de organizar y administrar las ciudades. Estas dos últimas categorías de leyes, ceremoniales y circunstanciales, no se hicieron para ser observadas para siempre.
Sin embargo, el decálogo y las leyes alimentarias no pertenecen a las leyes ceremoniales ni a las circunstanciales. Estas leyes no tienen nada que ver con los sacrificios. Por tanto, sus principios están vigentes y son aplicables en la actualidad. De hecho, cualquier ley que no sea ni ceremonial ni circunstancial mantiene su condición de ley absoluta. Este es el caso de las leyes de la sexualidad, de la higiene, de las relaciones con el prójimo y demás. La mayoría de estas leyes amplían y explican las leyes ya comprendidas en el Decálogo. La ley de Israel comprende entonces dos leyes, una absoluta y universal y una relativa que depende de tiempos y de las circunstancias. Esta distinción se encuentra nuevamente en el Nuevo Testamento, donde los pasajes que hablan de la abolición de la ley se equilibran con muchos pasajes y textos de la Biblia que exaltan el Decálogo como vigente. Continuamos ahora con las aplicaciones a nuestra vida. La prueba de la sabiduría se basa en la experiencia personal con la fuente de toda sabiduría, es decir, Dios mismo, y con sus leyes, principalmente el Decálogo y luego los estatutos y preceptos. Deuteronomio 4:6 dice: guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Para que esta promesa se cumpla en nosotros, tenemos que aferrarnos a Dios como originador, que nos habilita para no solo conocer, sino observar sus leyes y recibir las bendiciones que conllevan su práctica, cuyas bendiciones también se extienden a las personas que nos rodean para que glorifiquen a Dios en sus resultados. Otro aspecto importante es que la mente y el cuerpo están íntimamente relacionados. Lo que afecta a la una afecta al otro. En el problema de Baal Peor encontramos un ejemplo claro donde la falta de aplicación de los principios de la sabiduría se manifestaron en malas decisiones e inclinaciones incorrectas, que nacieron primero en la mente por la concupiscencia y que luego se ejecutaron en actos propiamente dichos, que se tornaron en una evidencia concreta de una separación con Dios y con su voluntad. Por lo tanto, es necesario estar en guardia con las avenidas del alma, porque la fornicación de Baal Peor primero fue carnal y luego se tornó en espiritual, porque junto con la fornicación física cayeron en la idolatría, que era una fornicación espiritual. La ley de Dios es perfecta, no necesita añadiduras ni omisiones. Esto está claro en Deuteronomio 4, versos 1 y 2, y en otros lugares de la Biblia. Sin embargo, es una alusión clara al Decálogo. En Deuteronomio 5:22 dice con claridad: estas palabras habló Jehová vuestro Dios a toda vuestra congregación, en medio de la nube, del fuego y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Dios revela su pacto a Israel, es decir, los 10 mandamientos, Deuteronomio 4:13, y no añadió más a lo revelado. Esa es su voluntad, clara, concisa y precisa. Esto es una advertencia contra el pecado, porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley, 1 de Juan 3:4. Jesucristo nuestro Señor también lo advirtió: no penséis que yo he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Mateo 5, 17 y 18. El Señor le dice a Israel: cuidaréis de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Deuteronomio 12, verso 32. La inclinación humana al pecado, que se vuelve cada vez más fuerte en nosotros por nuestra naturaleza caída, ha sido estudiada por Satanás durante siglos.
Y uno de los factores que han sido eficaces en su lucha contra el pueblo de Dios es el problema de pasar por alto la voluntad de Dios sin obedecerla por omisión, es decir, omitiéndola. Y el otro problema es la gratificación a nuestras inclinaciones pecaminosas por medio de la comisión. Ejemplos claros están en Santiago 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y a esto podemos adicionar 1 de Juan capítulo 3, versos 17 y 18, y Mateo 25, versículos 44 y 45, en donde se deja claro que todo lo que dejamos de hacer y que Dios indica como bueno, se torna en pecado. Pero por otra parte, 1 de Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado. Y podemos agregar Romanos capítulo 7, verso 19 y capítulo 8, verso 7, en donde también se deja en claro que todo lo que es contrario a la voluntad divina y lo ejecutamos es también pecado. Es cosa peligrosa albergar en el corazón un rasgo anticristiano, un solo pecado que se convierte o que se conserve irá depravando el carácter y sujetará al mal deseo todas nuestras facultades más nobles. La eliminación de una sola salvaguardia de la conciencia, la gratificación de un solo hábito pernicioso, una sola negligencia respecto a los altos requerimientos del deber quebrantarán las defensas del alma y abren el camino a Satanás para que entre y nos extravíe. El único procedimiento seguro consiste en elevar diariamente con corazón sincero la oración que ofreció David. Sustenta mis pasos en tus caminos, porque mis pies no resbalen. Salmo 17, versículo 5. Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 481 y 482. Los verdaderos seguidores de Cristo tendrán que hacer sacrificios. Rehuirán los lugares de diversión mundanal, porque no hayan a Jesús allí, ni influencia alguna que los predisponga para el cielo y que aumente su crecimiento en la gracia. La obediencia a la palabra de Dios los inducirá a abandonar todas estas cosas y a separarse de ellas. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Salvador. Mateo 7:20. Todos los que sigan verdaderamente a Cristo llevarán frutos para su gloria. Su vida testifica que el Espíritu de Dios ha realizado una buena obra en ellos y dan fruto para la santidad. Su vida es elevada y pura. Las acciones correctas son el fruto inequívoco de la verdadera piedad. Y los que no llevan fruto de esta clase revelan que no tienen experiencia en las cosas de Dios. No son uno con la vid. Y dijo Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Consejos para los maestros, páginas 312 y 313. Aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Debemos dedicar toda energía del alma a la obra de vencer y acudir a Jesús a fin de recibir fuerza para hacer lo que no podemos hacer nosotros mismos.
Ningún pecado puede tolerarse en aquellos que andarán con Cristo en ropas blancas. Su atención está fija en Él. Su esperanza y su fe se concentran en Él. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 446 y 447. Hemos tenido un amplio estudio durante toda esta semana de este capítulo número 4 de Deuteronomio. Sin embargo, todo lo que Dios quiso hacer con Israel antiguo, lo va a hacer con su pueblo remanente de los últimos días. A fin de prepararnos para ese privilegio, debemos de tomar en cuenta todas estas advertencias y superar las deficiencias en que incurrió el Israel antiguo. Solo Dios es el único que puede habilitarnos para conocer su voluntad y ponerla en práctica. Estas cosas deben de ser llevadas para testimonio a todo el mundo, en armonía con el Evangelio eterno y con el mensaje de la última advertencia del Evangelio eterno en los 3 ángeles, en un pleno desarrollo de carácter y vida, un estilo de vida diferente, que haga la separación entre la ley de Dios y los mandamientos del hombre. Que el Señor nos ayude a pelear esta batalla espiritual con fe, arraigados y cimentados en Jesucristo, y que podamos vencer por su gracia. Que tengan un feliz sábado. Es mi deseo. Bendiciones para todos.